Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos y cada uno de ustedes que nos hace favor de permitirnos entrar hasta sus hogares a través de estas cámaras de bendición de Maná del Cielo, alimento para tu alma. Bienvenidos a este su programa Conociendo la Palabra, basada en el texto bíblico del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, el cual dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Le saluda a su amigo, su hermano en Cristo, Moisés Hinojosa, y es para mí un verdadero placer, un privilegio de parte de Dios, poder estar en esta tarde, en este bendecido programa, acompañado con mi hermano Manuel Vázquez. Hermano Manuel, muy buenas tardes. Muchas gracias, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más dentro de su programación Conociendo la Palabra. Bueno, hermano Moisés, quiero compartir con usted a través de este canal de televisión, a petición de muchas personas que nos han pedido que demos un poquito más del contenido de la Biblia. Hay hambre de conocer la palabra del Señor, y eso nos da mucho gusto y al mismo tiempo nos motiva para que nosotros seamos agradecidos por la parte del Señor, para que nosotros estemos expuestos para aprender más de la palabra a través de las Escrituras. Y gracias a aquellas personas que nos mandan sus correos electrónicos. Esperamos que siga sintonizando en este mismo día, a esta misma hora, por su canal Maná del Cielo, alimento para su espíritu. Y bueno, pues en este día vamos a dar un poquito diferente, vamos a dar el contenido de la palabra del Señor. O sea que muchas veces nos pregunta a las personas que no son cristianas, personas católicas de otra denominación, que cómo se llama este libro, por qué confío en tanto este libro. Bueno, hay respuestas para eso, y empezamos, hermano Moisés, para desarrollar este tema del contenido de la palabra del Señor. ¿Por qué nosotros confiamos tanto en la palabra del Señor? Amén. Muchos dicen que la palabra del Señor tiene 72 libros, otros dicen que 66. Total, que vamos a desarrollar este tema para conocer a fondo de dónde trajimos la palabra del Señor, cuál es el verdadero contenido. Y para eso pues vamos a que la palabra del Señor nos aclare muy impetuosamente de este problema, que la palabra del Señor es extraída del original hebreo, que los judíos la tienen y nadie más que los judíos. Y aquí la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que confiar, y nos da la cita bíblica. Amén. Amén, amén. Bueno, empezamos con 2 Timoteo también. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 en adelante. Amén. Sí, así. Amén. Bueno, vamos a ver lo que a la luz de la palabra, la definición de lo que es la Biblia, la palabra del Señor. En la segunda carta a Timoteo, de Timoteo capítulo 3, versículo 15 en adelante, la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Aquí viene lo importante: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos la razón o el motivo por el cual Dios nos ha dejado las sagradas Escrituras. Amén. ¿Para qué? Para hacernos sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén. Ese es el verdadero motivo. El propósito fundamental de la palabra de Dios. Dice ahora el versículo 16: toda la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¡Wow! Ciertamente sabemos que la Escritura fueron hombres los que la escribieron. Amén. Pero hombres inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios, para escribir lo que Dios mismo les estaba revelando que escribiesen. Amén. ¿Correcto? Amén. Dice: es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Wow. Bueno, así es que es muy buena razón por la cual nosotros tenemos que estar listos y prestos para leer la palabra del Señor, porque aquí dice la palabra del Señor que aquí es donde nosotros aprendemos. Número 1, la palabra del Señor fue inspirada, y vamos a hablar un poquito de lo que es inspiración y lo que es escritura, amén, para que nosotros podamos definir que una inspiración no es del hombre, una inspiración viene de fuera, como los poetas que dicen, me voy a inspirar, y entonces viene el pensamiento al cerebro de esa persona. O sea, vamos a definir cuál es la diferencia de la inspiración a escribir el pensamiento que le está dictando o que le está llegando al cerebro. Así es que eso es el número 1 para conocer la palabra del Señor, para que la misma palabra nos enseñe cómo ser salvos. Porque si no tuviera esta palabra, hermano Moisés, ¿cómo sabríamos qué haríamos para ser salvos? Y la misma palabra no lo dice. Esto me recuerda, hermano Manuel, de esa parábola que nuestro Señor Jesucristo les está narrando, ¿verdad?, a los discípulos del rico y Lázaro. En ese momento cuando el rico ya está en el infierno, ¿verdad?, en el Hades. Sí, sí, amén. Y le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro y no puedo ir para allá. Dice, mira, envía a alguien para que hable a los míos y no vengan a este lugar. Dice, no lo puedo hacer. Tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen a ellos. Amén. ¿Cuál era el propósito al escucharlos a ellos? No ir al infierno. Ahora, cuando se refiere a Moisés y los profetas, es que en ese tiempo, en esa fecha, en ese tiempo, era lo que se tenía como Biblia. Moisés se refiere a la ley del Pentateuco. Amén. Y los profetas, pues todos los profetas del Antiguo Testamento. Exactamente. Y también dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, por eso nosotros confiamos que la palabra del Señor está escrita por hombres, pero es la inspiración, el consejo, lo que venía en la mente para escribir es de Dios, porque jamás de los jamases podemos encontrar un error o una equivocación en este libro. ¿Y cómo es posible? Solamente por el poder de Dios. Sabemos que la palabra del Señor es escrita por 40 diferentes hombres en diferentes culturas, en diferentes años, en diferentes épocas. Unos instruidos en palacios, otros son reyes, otros son sacerdotes, otros eran campesinos, otros eran pescadores. Bueno, en fin, un sinónimo de muchas personas, de mucha diferencia de años, de mucha diferencia de países. Entre el periodo que Moisés escribe el Pentateuco, aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo, cuando él escribe el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y Juan, el teólogo, ya el apóstol Juan, allá el Apocalipsis, en el año 90 después de Cristo. Amén. Estamos hablando de un periodo. En ese tiempo, entre Moisés y Juan, son en total aproximadamente 40 autores diferentes, como dice usted, de diferentes culturas, diferentes tiempos, diferentes oficios. En ese periodo de tiempo son aproximadamente 1500 años, hermano Manuel. Bueno, bastantes. Ahora, nosotros podemos comparar este libro con cualquier otro libro existente en el universo. Hay muchos libros y hay muchos autores, pero nunca van a ser lo mismo, nunca van a ser igual, el pensamiento va a ser diferente. Sin embargo, nosotros podemos escudriñar la palabra del Señor desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos ver que las palabras narran, se clasifican,
se intervalan, se penetran solitas y solamente es por un solo autor, que es Dios mismo, el autor y consumador de nuestra fe. Como acabamos de decir, es un sinnúmero, 40 autores, aproximadamente 40 escritores, porque el autor es uno, sí, es Dios, claro. El autor es Dios, 40 escritores. Pero si nosotros analizamos toda la Biblia completa, porque Biblia pues es colección de libros, ¿verdad? Es una biblioteca. Si analizamos nosotros, vamos a darnos cuenta que todos tienen un solo sentido, o todo gira alrededor de un solo enfoque, y es la proclamación del único Dios verdadero y la proclamación de nuestro Señor Jesucristo como el único camino para la salvación. Es correcto. Por eso nosotros podemos escudriñar la palabra del Señor, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el propósito de que Dios inspiró al ser humano, por así decirlo, al ser humano que escribiera, es para que conociera. Por medio de este libro podemos conocer a Dios y podemos conocer de dónde venimos y a dónde vamos. O sea, podemos conocer el pasado, el presente y el futuro. Y ay de mí que no predicamos la palabra del Señor, porque para nosotros que ya conocemos, que ya sabemos y que nosotros entendemos el propósito de la Escritura, nosotros tenemos que compartir, nosotros tenemos que proclamar las bendiciones que dan este libro. Y aquí hay más de 3,500 bendiciones para toda aquella persona que la lea, y que no más la lea, sino que la obedezca. En diferentes épocas fueron escritas diferentes autores, pero todos con un solo propósito, de darnos a conocer el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el plan de Dios. Es que aquí lo dice, como leímos en 2 de Timoteo 3:15, dice que has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a obtener sabiduría? ¿Cómo vamos a obtener sabiduría? Primeramente, sabiduría para poder alcanzar salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo? A través de estos 66 libros. Amén. A través de estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora una cosa más que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil. Aquí nos dan el propósito, útil para corregir. ¿Por qué? Porque el hombre sin la dirección de Dios está perdido, no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Además, la palabra del Señor dice que toda la Escritura, o sea, hay personas que dicen, no, pues ya el Antiguo Testamento ya pasó, porque ahora estamos en el Nuevo Testamento, pero aquí nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. El Nuevo Testamento más el Viejo es una conclusión. O sea, el Antiguo Testamento fue escrito anteriormente, pero el Nuevo Testamento es la revelación de todo lo que está desde el principio. O sea que no podemos separarlos, imposible, porque el Antiguo Testamento nos da el enfoque, nos da el conocimiento de cómo sucedió los comienzos, porque muchas veces las personas dicen, bueno, pues, ¿de dónde vino? Pues que un Big Bang, que una explosión, y que de allí vienen los planetas, pero no, aquí la palabra del Señor nos enseña muy claramente quién es el Creador y qué es el propósito de salvarnos y cuál es la esperanza que nos espera a nosotros, a todo aquel que le conoce. Amén, amén. Amén. Amén, hermano Manuel. Ahora, ¿cómo podremos nosotros hablar de salvación? Yo, si no conociera el Antiguo Testamento, yo le diría, bueno, ¿me voy a salvar de qué? Pero pues, ¿qué hice? Sí. Entonces, a través del Antiguo Testamento me doy cuenta de que hubo un pecado, amén, de que hubo algo lo cual hizo
que hubiera esa separación entre Dios y el hombre, no porque Dios lo haya querido, sino por la desobediencia del hombre. Amén. Y a través del Antiguo Testamento, Dios nos enseña a través de tanta historia, porque en el Antiguo Testamento hay variedad, infinidad de libros históricos que vemos lo que le sucedió al pueblo de Israel por desobediencias, por negligencias, por sentarse en sus laureles de decir me voy a quedar en paz, todo lo que le sucedía. Entonces el Señor nos dice, miren, yo sigo siendo el mismo de ayer, de hoy y soy el mismo por siempre. Amén. Yo soy el mismo, pero miren lo que a ellos les sucedió, porque no me obedecieron. Ustedes no caigan en el mismo error. Entonces es útil, todo el Antiguo Testamento completo juntamente con el Nuevo Testamento es totalmente importante, porque al nosotros el leer, conocer la palabra, estamos enamorándonos y conociendo cada vez más a nuestro Creador, al Dios al cual servimos. Amén. ¿Cómo nos vamos nosotros a enamorar de alguien que no conocemos? Pues enamorarnos más de Dios es irle conociendo a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, pero es que eso lo escribieron hombres. Sí, lo escribieron hombres, pero hombres que no escribieron lo que ellos quisieron, sino hombres que Dios les estuvo revelando, les estuvo inspirando, les estuvo dirigiendo que escribiesen. Ahora, ciertamente esos hombres escribieron bajo los rudimientos de su propia cultura, de lo que ellos, en la cual ellos vivieron en determinados tiempos, porque es lógico, hermano Manuel, que cuando Moisés escribió en el año 1400 aproximadamente antes de Cristo, no era la misma cultura de que cuando ya Juan, el teólogo, escribió allá en la isla de Patmos el Apocalipsis. Son culturas ya totalmente diferentes, ciertamente, tanto judío uno, judío el otro, pero en un periodo de más de un siglo, pues lógicamente cambia todo, los el lenguaje y todo. Los acontecimientos de vida cambian. Entonces, aunque el origen del hombre es el mismo, pero la contaminación y la creencia del ser humano cambia. Por eso todos nosotros tenemos que estar conectados con Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer a través de toda la época en que vivimos. Dice la palabra del Señor también, ¿por qué? ¿De dónde viene la Biblia del Señor? Del Señor? Pues muy bien, dice la palabra del Señor. Vamos a ver en Romanos capítulo 3. Y allí nos tenemos que enfocar. Allí es como la llave para escudriñar y para saber el secreto de dónde viene la palabra del Señor. Y, hermano Moisés, vamos a leer el capítulo 3 de Romanos, vamos a leer del 5 al 17. Amén. 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 Romanos capítulo 3, versículos 5 al 17. Amén. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Amén. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. El 17. Ahí nos muestra que todos estamos bajo pecado, bajo maldición,
tanto judío como gentil. Ahora, dice Pablo en el capítulo 3, versículo 1 y 2, ahí está la clave que nosotros vemos por qué desde el Antiguo Testamento el hombre está leudado al pecado y que no hay ni uno en diferencia. Pero para eso se dejó la palabra del Señor. Alguien tiene el original de la palabra del Señor y vamos a ver a dónde vamos. Vamos a ver quién tiene el original. Pues aquí nos lo dice, hermano Moisés, versículo 1 y versículo 2 del capítulo 3. Amén. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahí está. A ellos les dejó el original desde el Antiguo Testamento. No hay otra Biblia que la que escribió Moisés y Dios la dejó para los judíos. Entonces, si nosotros vemos, allí tenemos una fotografía del original del hebreo, pero yo creo que vamos a verlo más después. Pero lo que quiero decir es que el hebreo original de que escribió Moisés, el Pentateuco, fueron 5 libros que escribió Moisés en el Antiguo Testamento. 5 libros en los cuales fue el único libro que se escribió en esta tierra. Y a ellos se los confió Dios. Por eso dice la palabra del Señor, ¿de qué ventaja nos llevan los judíos? Pues solamente en una ventaja, hablando a nivel humano, nos lleva porque ellos les fue confiada la palabra del Señor. Entonces, si nosotros escudriñamos el Torá tiene 39 libros. Entonces, nada más. Esto se le llama Antiguo Testamento, a los 39 libros. El Nuevo Testamento solamente tiene 27 libros, pero lo que quiero decir es que vamos siguiendo los pasos del original. ¿Quién los tiene? El judío. Entonces, podemos saber en conclusión cuántos libros tiene la palabra del Señor. 39 del Antiguo Testamento que tienen los judíos, y el Nuevo Testamento que escribieron los discípulos del Señor después de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Cuántos libros son? 27 libros. En total son 66 libros. Entonces, ¿de dónde salen por allí que sacan 5 libros más? Sí. Bueno, más después tal vez podamos explicar esta indiferencia, pero nosotros confiamos solamente en 66 libros de las cuales nosotros tenemos aquí presente. ¿Verdad, amén, hermano Moisés? Amén. Son los libros conocidos como libros canónicos, sí, o en otras palabras, libros inspirados por el Espíritu Santo. Son 66 libros, amén, los inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ciertamente habían otros 7 libros, si no me equivoco, conocidos como libros apócrifos, que son útiles, sí, nadie los va a decir que no son útiles en cuestión de historia, porque conocemos mucha historia, mucho de lo que estuvo pasando el pueblo judío durante determinadas fechas, pero los 66 libros canónicos o inspirados por el Espíritu Santo son los que verdaderamente nos son útiles para que nosotros alcancemos sabiduría, para que por la fe en Cristo Jesús seamos salvos. Amén. En lo demás solamente nos van a llenar de conocimiento. Amén. No hay revelación de parte de Dios porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, además hay otra historia de que por qué, de dónde salen. Bueno, sabemos, como el hermano Moisés nos ha dicho, que son históricos. Ahora, si son de historia, entonces los judíos no lo tienen. Los judíos tienen libros de historia, pero no son esos, ni se llaman, esos profetas tampoco los conoce el pueblo judío. Entonces, ahora, vamos a hablar
del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el único libro que hay de historia son los Hechos de los Apóstoles. Amén. Correcto. Entonces, quiere decir que no hay lugar para meter esos 7, ni en el Antiguo Testamento, porque los judíos los rechazan, no los tienen ni los conocen, y en el Nuevo Testamento no pueden ir ahí tampoco, porque son libros antiguos, del Antiguo Testamento. Entonces andan ahí flotando, y por eso los meten uno aquí, y otro allá, y otro allá, pero en realidad los libros inspirados por el Espíritu Santo son solamente 66 libros. Después podemos dar más comentarios, más detalles. De todas las Biblias que conocemos, tal vez ahorita ya hayan sacado más, que no tenemos información, tal vez el hermano Moisés nos dé más adelante una pequeña información, pero hasta ahorita solamente 66 libros, y esos son los que van a estar, ya ni le busquemos. Así es que seguimos con el hincapié y la verdad que los judíos fueron los que Dios les confió la palabra del Señor. Y solamente son 39 libros. Miren lo que dice para corroborar esto. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, verso 27, dice lo siguiente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la Biblia, por decirlo de esa manera? Porque en el tiempo de Jesús no se usaba la Biblia como lo usamos nosotros ahora, que podemos cargarla abajo del brazo, o en una manera portátil y todo, ¿verdad? No eran así en aquel tiempo. Pues vemos a través de la Escritura que nuestro Señor Jesucristo dice, y desenrollaba los rollos. ¿Cómo hacía esto? Pues en las sinagogas, cada sinagoga tenía copias de las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces eran rollos, eran escritos que ellos tenían, pero viene siendo lo mismo, ¿correcto? Entonces, la Biblia que Jesús usaba, los escritos que Jesús usaba, eran comenzando desde Moisés. Cuando se refiere a Moisés, se refiere al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y los profetas, pues ya se refiere a todos los demás libros, para que juntamente esos 5 más los demás forman 39 libros. Amén. Que forman el Antiguo Testamento. Lógicamente Jesús, en el tiempo de Jesús no estaban los evangelios, porque esos fueron escritos después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ya cuando los discípulos, los profetas ya fueron llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a escribir, guiados por el Espíritu Santo, todas las enseñanzas de Jesús. Y en realidad los 4 evangelios son escritos de personas que vieron las cosas que el Señor Jesucristo hizo, milagros, prodigios a través de su ministerio. O sea, por eso no estaban escritos, porque esto se escribió de personas que vieron, que anduvieron con Él, como dice la palabra del Señor, y vosotros sois mis testigos de las cuales de mi vida, el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo, el crecimiento, los padecimientos del Señor Jesucristo, la muerte expiatoria por todos nosotros. Entonces eso fue escrito, el Antiguo Testamento fue escrito después de la ascensión de nuestro cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Así es que bueno, vamos ahorita, por lo pronto vamos bien, conociendo la palabra del Señor, de dónde vino la raíz, de dónde vino el original. Así es que vemos que viene de los judíos. ¿Cuál es la ventaja que nos lleva a ellos? Porque a ellos le fue confiada la palabra del Señor. Pero de allí nosotros tomamos bendición, porque tenemos esos libros para conocer la historia del pueblo de Dios, saber las raíces, saber los acontecimientos, saber de dónde vino el primer pecado, lo que sucedió en el huerto del Edén, y también, amados hermanos, la esclavitud en que vivió el pueblo de Dios en Egipto. Amén. Y todos los acontecimientos, cómo Dios los sacó con poder. Si no estuvieran escritos estos libros, ¿cómo podríamos haber visto visto las cosas que Dios hizo a través del pueblo de Dios? Amén. No habría manera. No habría manera. Así es que, bueno, hermano Moisés, tenemos alguna otra cita bíblica.
Sí, lo que quiero hacer referencia, hermano Manuel, Sí. que de lo que acabo de hablar, ¿verdad? De que nuestro Señor Jesucristo pues usaba las escrituras, que era la ley de Moisés, la Torá y a los profetas, que era la escritura que ellos tenían en ese tiempo. Ya hablamos, ahora entendiendo todo esto, nosotros tenemos que comprender algo bien importante. Quizás dice usted, bueno, es que yo agarro la Biblia, yo la empiezo a leer, pero no entiendo, no comprendo. ¿Por qué esas palabras? ¿Por qué esas terminologías? ¿Por qué? En primer lugar, vamos a dejar bien en claro que estos libros son libros escritos, para empezar, en una cultura muy diferente a la nuestra, una cultura de allá del Medio Oriente. Ahora, imagínense ustedes la cultura y las costumbres que tenía el pueblo hebreo en el tiempo de Moisés. Wow. Eran costumbres totalmente diferentes a las que tenían, y vuelvo a recalcar, en el tiempo, por ejemplo, del apóstol Juan, en el tiempo que fueron escritos los evangelios. Es más, en el tiempo de Isaías, ya eran costumbres diferentes a las costumbres que tenía el pueblo en el tiempo de Moisés. Entonces, para nosotros poder tener un mejor conocimiento y poder tener una mejor comprensión de la palabra de Dios, tenemos que empaparnos con la historia y las costumbres del pueblo en ese periodo, en esos tiempos. ¿Cómo nosotros vamos a conocer esto? Pues conociendo historia, pero sin olvidarnos del principal enfoque, que es la palabra de Dios, que es para que nosotros seamos salvos. No debemos de salirnos nunca de ese enfoque. ¿Para qué? ¿Para qué se nos dejó la palabra? No se nos dejó para contender, no se nos dejó para tratar de buscar si hay error o no. Se nos dejó para que alcancemos sabiduría, conociendo a Dios, encontrar sabiduría para ser cada día mejores y así poder llegar a la salvación. Amén. Ese es el propósito por el cual estos libros Dios en su infinito amor y misericordia le ha placido dejárnoslos. Ahora algo bien importante, hermano Manuel. Yo bien puedo agarrar las Sagradas Escrituras y ponerme a estudiarlas y tratar de comprenderlas a mi razonamiento, a mi propio entendimiento. Ciertamente me voy a llenar de conocimiento, efectivamente, me voy a llenar de conocimiento, pero ¿acaso dice la palabra que es para que tengamos conocimientos para la salvación? No. No, es sabiduría. Claro. Y la sabiduría solamente proviene de parte de Dios. Amén. La sabiduría solamente proviene de parte de Dios. Entonces, algo muy importante que no podemos nunca dejar a un lado para poder estudiar las Sagradas Escrituras es la unción del Espíritu Santo. Porque si Él es el autor de las Escrituras, ¿quién mejor que el propio autor para revelarnos lo que nos está diciendo a través de ellas? Amén. Es el que dictó. Hermano Manuel, si estamos estudiando un libro de arquitectura, por decirlo así, tenemos un libro aquí de arquitectura y lo estamos leyendo y tiene usted dudas y tiene ahí enfrente a un arquitecto, tiene a una persona que es el ayudante del arquitecto y tiene una tercera persona que es el que escribió ese libro. ¿A quién usted le preguntaría cualquier duda respecto al libro? Bueno, pues al arquitecto, que fue el que dio las órdenes para que se hiciera aquel plano. El autor del libro. El autor del plano, ¿sí? Sí, efectivamente. Sí. Entonces, ya nosotros vimos conforme a la palabra quién es el autor, quién es el inspirador de las Sagradas Escrituras. Es Dios. Entonces, no podemos entenderlas, no podemos llenarnos de sabiduría si no estamos conectados con Él. Amén. Además, pues, el Espíritu Santo es el que revela y Él es el que escudriña a las mentes y los corazones, y él es la que nos guía a través, leyendo nosotros, nos podemos tomar revelación de lo que está escrito, porque como volvemos a lo mismo,
En el Antiguo Testamento, en aquel tiempo, la cultura, la comida, el estilo de vida no era igual como cuando los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí. Fueron muchos cambios hablando de la vida cotidiana de ahora. De cuando los apóstoles anduvieron con el Señor Jesucristo y cuando Juan, el apóstol, escribió el Apocalipsis, o sea, nuestros días han habido muchos cambios. Entonces nosotros no podemos basarnos a los cambios al estilo de vida que llevamos, sino que lo único que no cambia y permanece para siempre es la palabra de Dios. Ahora aquí viene por decirlo así, una controversia que no debería de haber. Pero muchos dicen, bueno, ya están hablando, ya están diciendo que el original es en hebreo y que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Ok, estamos bien. Entonces, bien pueden decir, ¿cómo yo sé que la Biblia en español es la correcta? Sí. Si el original fue escrito en hebreo. Vamos a meternos un poquito en el tema de las traducciones, la necesidad por la cual tuvieron que venir las diferentes traducciones de la Biblia, y lo comenzamos a ver desde sus orígenes, desde la historia del pueblo de Israel, el pueblo judío. El pueblo judío, y lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, a consecuencia de sus desobediencias, a consecuencia de sus rebeliones, fue sometido de parte de Dios a esclavitud, por decirlo así de cierta manera. Fue subyugado por diferentes imperios. Uno de los grandes imperios que subyugó al pueblo judío fue el imperio babilónico. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Babilonia, vamos a analizarlo y vamos a entenderlo de esta manera. Era un grupo de personas que tenían su idioma, tenían su nación, tenían su patria, tenían su moneda, su bandera. Pues cuando viene el pueblo babilónico se les acaba esa nacionalidad y son llevados a trabajar y son llevados a ser subyugados por Babilonia, aunque sí, a través de la Escritura vemos que realmente no vivían como esclavos, ¿verdad? Tenían ciertas libertades. Sí, amén. Eran cautivos en cierta manera. Sí, perdieron su nacionalidad y todo. Ahora vemos, el pueblo babilónico tenía su propio idioma. ¿Sí? Es como cuando nosotros, yo he crecido en el país de México, vengo a este país y mi responsabilidad es aprender el idioma de este país para poder yo desenvolverme, ¿correcto? Ahora, yo tengo hijos, mis hijos nacen aquí y ellos, el primer idioma que adoptan como idioma oficial es el idioma inglés. Entonces, vemos que después los hijos tienen hijos y vienen mis nietos y llega el momento en el que inclusive ya algunos de mis nietos no conocen el español. Se pierde la raíz. Se pierde la raíz. Amén. Lo mismo venía sucediendo en el pueblo judío. Cuando ellos eran llevados cautivos por otras naciones, al pasar los tiempos, las nuevas generaciones iban perdiendo esas raíces del hebreo y ya tenían como idiomas oficiales otros idiomas, como el arameo, como después vino ya el otro gran imperio que ya era el griego, luego el romano, el latín. Y ahí vemos la necesidad de que, bueno, el pueblo judío tiene la necesidad de seguir conociendo a Dios, pero ya no dominan el hebreo. Entonces viene la necesidad de hacerles traducción del hebreo al idioma al latín o al griego, o así sucesivamente. Esa es la necesidad por la cual se tuvieron que hacer diferentes traducciones de la Biblia. Vimos que por mucho tiempo, por muchos años, el oficial era bajo el imperio romano era el latín. Inclusive yo ya no me tocó ese tiempo, pero me dice mi mamá que en el tiempo de ella todavía las misas se celebraban en latín. En el latín. La gente hablaba el español, no conocían el latín. ¿Cómo se nutrían si no entendían lo que se hablaba? A mí todavía me tocó algunas misas en latín y yo no entendía nada. Yo lo único que seguía era al guía que estaba, se paraba, pues yo me paraba, me hincaba, pues era todo, pero las mías eran en latín. Pero bueno, hablando del tema de la raíz, precisamente por eso han surgido muchas Biblias en distintos idiomas, en el idioma que se habla en aquel país, porque Dios quiere
que a través de su conocimiento de su idioma conozcan a Dios. Exactamente. Porque la palabra del Señor va a permanecer para siempre en cualquier idioma que esté en la tierra. Van a conocer o vamos a conocer a Dios a través de la Escritura. Ahora, hermano Manuel, ¿cómo yo sé que esta Biblia traducida Reina Valera 1960 es la Biblia correcta traducida del original hebreo, si viene y ya pasó por muchas otras versiones? ¿Cómo yo tengo la veracidad de que aquí está diciendo lo correcto? Bueno, yo tengo un concepto. Bueno, vamos aquí usted. ¿Sabe cuál es mi punto? Esta es la Biblia que yo conozco. Esta es la Biblia que yo comencé a leer. Esta es la Biblia que Dios puso en mis manos cuando yo vine a Él. Y déjeme decirle que este libro, esta Biblia, esta traducción, es la que ha hecho un cambio en mi vida. Amén. Por eso yo tengo la veracidad de que esta es la palabra de Dios. Amén. Bueno, además de eso, nosotros sabemos que, por ejemplo, a mí me sucedió que me decían en un punto teológico, bueno, son más de 200 Biblias que están en el mercado. Si le vamos a traer las 200 Biblias que están en el mercado, ¿por cuál usted se va a guiar? Leo, bueno, es muy sencillo. La palabra del Señor dice que hay solamente uno, el original, el hebreo. Por ese me voy a guiar. Y ese es el que voy a traer. Ahora, hablando del hebreo, a la traducción castellana o en español que nosotros, esta es la que, como dice usted, en esta me siento que yo me identifico con Dios. Esta es la que me ha enseñado. Esta es la que me da la guianza, la confianza para seguir adelante. Por esta palabra del Señor he conocido la condición que yo tenía de pecaminosa. Y como el trabajo que ha hecho el Señor en mi vida, yo estoy feliz y contento. Amén. O sea que nosotros podemos decir que estamos en el mismo espíritu. En su Biblia y en la Biblia. Ahora, hablando de diferentes versiones, también hay Biblias que ya sacan de contexto el propósito de Dios. ¿Sí? El propósito de Dios es que nosotros reconozcamos a Jesucristo como el Hijo de Dios. Amén. El propósito es que seamos sabios para alcanzar la salvación por la fe en Cristo Jesús, que Él es el único camino a la salvación, nuestro Amén. Señor Jesucristo. Amén. El propósito de Dios a través de las Escrituras es que le conozcamos a Él como el único y verdadero Dios. Ahora, si usted agarra una versión en el mismo español, en el mismo idioma castellano nuestro, en el español, en el cual usted encuentra que no está identificando a Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces yo no confiaría en esa versión. No, porque el propósito de Dios es que, dice la palabra del Señor, que Dios mandó a su Hijo con un plan de salvación para toda la humanidad. O sea que nosotros podemos, a través de la palabra del Señor, conocer al Creador de la salvación, al autor de la salvación y quien pagó por nuestros pecados. A través de la palabra del Señor conocemos el plan de Dios que forma parte el Padre como autor, el Hijo como el sufrimiento, el que pagó, y el Espíritu Santo es el que tuvo que envolverse en el nacimiento y la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo, hermano Moisés, y es necesario que nosotros, aparte de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos expuesto, hay un momento muy importante, el más importante, podemos decir, de nuestra programación, es de que nosotros tenemos que hacer el llamamiento a recibir a nuestro Señor Jesucristo como el único modo, el único vehículo para ser salvos. Amén. Amén. Así es que, hermano Moisés, yo le pido por favor que haga la invitación a aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo, que tienen religión, pero no tienen una relación con el Señor Jesucristo. Amén, amén. Amado amigo, audiente, que nos haces favor de permitirnos entrar hasta tu hogar. En esta tarde yo tengo una noticia buena, quizás la mejor que hayas recibido en lo que has tenido de vida. Y eso es
de que hay una esperanza de vida eterna. Y esa esperanza la podemos encontrar solamente a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús murió ciertamente en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, pero resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y así como Él estuvo crucificado en esa cruz con los brazos abiertos, extendidos, Él así se encuentra ahora, dispuesto a recibirte, a abrazarte, si tú le permites y si tú quieres ir a Él. Tan solo basta con que abras tu corazón y me permitas guiarte a través de esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Yo creo en ti que eres el Hijo de Dios, que eres aquel que murió en la cruz para el perdón de mis pecados y que solamente a través de ti puedo llegar a la presencia del Padre. Yo te acepto de todo corazón y te pido que entres a mi vida y que seas de hoy en adelante quien tome el control de mi vida, que a través de tu Espíritu Santo me guíes a poder caminar en tus mandamientos, en tus preceptos, porque quiero alcanzar sabiduría para que por la fe a través de ti ser salvo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amado televidente, si usted ha hecho esta sencilla pero tan profunda oración, déjeme decirle que usted es trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. El siguiente paso es consiga una Biblia y si no tiene una Biblia, llámenos al teléfono que aparece en su pantalla y nosotros con gusto se la regresaremos inmediatamente. Así es que le esperamos en nuestros siguientes programas en la clase de discipulado. Así es que bendiciones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Amén. Bendiciones. Amén.